Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Alil y Esla. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Un giro inesperado en la telenovela de la vida real. Cuando creíamos haberlo escuchado todo en la tormentosa historia entre Esla Turkoglu y Halil İbrahimceylan, el guión ha dado un giro que nadie vio venir. Hasta hace unos días, la narrativa parecía clara: ella, la mujer herida y traicionada, víctima de una infidelidad con la enigmática Ruya, el galán convertido en villano silencioso, que prefirió callar mientras las redes lo señalaban sin piedad. Pero en el universo del espectáculo, nada es tan sencillo como parece. Y ahora, el protagonista masculino de esta historia ha decidido hablar. Lo que dijo no solo sacudió a sus seguidores, sino que también reescribió por completo el libreto que todos dábamos por cierto. En declaraciones que han dejado atónitos a fans y detractores por igual, Halil İbrahimceylan no solo negó haber engañado a Esla Turkoglu, sino que fue más allá. Arrojó una bomba informativa que amenaza con cambiarlo todo. Según su versión, él no fue el infiel. Muy al contrario, asegura que la ruptura se produjo porque Esla intentó dejar a otra persona para volver a su lado. ¿Perdón? ¿Estamos entendiendo bien? Esta no es la típica defensa de yo no fui. Es una acusación que desmonta la imagen de víctima que Esla había construido en sus declaraciones previas. Si lo que dice Halil es cierto, entonces la historia no es de un hombre que traiciona a una mujer, sino de una mujer que, atrapada en sus propios sentimientos, habría jugado un doble papel. Imaginemos el impacto. Mientras el público debatía sobre un supuesto triángulo amoroso entre Halil, Esla y Ruya, la verdadera trama, según Halil, habría sido mucho más compleja. Una relación paralela de la que nadie sabía nada, un intento desesperado por recomponer lo irreparable, y una ruptura que terminó explotando en público como un volcán de emociones y estrategias. Esto no solo reescribe la cronología de los hechos, sino que plantea interrogantes inquietantes. ¿Quién era ese hombre del que Esla habría intentado separarse? ¿Cuándo ocurrió todo esto? ¿Por qué ella optó por presentarse ante el mundo como una mujer engañada? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto podemos creerle a Halil? Como era de esperar, las palabras de Halil han desatado una guerra sin cuartel en redes sociales. Twitter, Instagram y TikTok se han convertido en campos de batalla donde te ames la Y te ama Halil, defienden con uñas y dientes a sus ídolos. Por un lado, quienes apoyan a Esla aseguran que esta es una maniobra desesperada de Halil para limpiar su imagen y escapar del papel de traidor. Por otro, los seguidores del actor lo describen como víctima de una estrategia calculada para destrozar su reputación. ¿Y Ruya? La tercera en discordia se ha visto envuelta en un escándalo que, si damos crédito a Halil, nunca debió tener su nombre en primer plano. ¿Fue realmente la amante señalada? ¿O simplemente una actriz que se convirtió en blanco fácil para una narrativa mediática? Más allá de la superficie, este caso revela un patrón inquietante en la industria del entretenimiento: la construcción deliberada de relatos públicos. Cada declaración, cada story en Instagram, cada silencio calculado, es parte de un guión que se escribe no solo para los protagonistas, sino para el público que consume la historia como si fuera una serie más.
¿Fue la confesión inicial de Sla un acto genuino de desahogo emocional o una jugada estratégica para ganar simpatía? ¿Está Alil diciendo la verdad o fabricando un contraataque mediático para salvar su carrera? La verdad absoluta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sí es evidente es que la narrativa se ha vuelto más compleja y fascinante que cualquier guión televisivo. Si Alil dice la verdad, entonces todo cambia. La mujer que lloró ante las cámaras por haber sido traicionada se convierte en la autora de un engaño aún mayor. Si, por el contrario, su versión es una mentira cuidadosamente elaborada, estaríamos frente a un actor capaz de representar el papel más importante de su vida, el de inocente incomprendido. ¿A quién le creen? ¿A Sla, la víctima perfecta, o a Alil, el hombre que asegura haber sido acusado injustamente? Déjenlo en los comentarios, porque queremos leer todas sus teorías. Este escándalo no es solo un asunto del corazón, afecta contratos, imagen pública y, por supuesto, futuros proyectos. Alil, hasta ahora en la cuerda floja, podría recuperar terreno si logra convencer al público de su inocencia. Sla, por su parte, se enfrenta al riesgo de que su credibilidad quede hecha trizas si las palabras de Alil hayan respaldo en pruebas o testimonios. Mientras tanto, Ruya, quien hasta ayer era apenas un nombre en la controversia, ahora es pieza central en este ajedrez mediático. ¿Será su silencio el golpe final que incline la balanza hacia uno u otro lado? Un espectáculo sin final previsible. En medio de esta guerra de declaraciones, surge una certeza: esta historia está lejos de terminar. Cada movimiento genera una reacción, cada palabra pronunciada abre nuevas interpretaciones. Lo que comenzó como un simple rumor se ha transformado en un fenómeno viral que pone en jaque no solo la reputación de tres figuras públicas, sino también la confianza del público en los relatos oficiales de las celebridades. ¿Cuál será el próximo capítulo? ¿Una entrevista exclusiva? ¿Filtraciones? ¿Un proyecto en común que lo cambie todo? Lo único seguro es que, en este drama, la verdad es tan esquiva como el último episodio de la serie más adictiva. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.